Hola mis amados hermanos en Cristo Jesús, muy buenos días, el Señor les bendice. Les habla su pastor y amigo Wilson Becerra Manrique de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir, que en esta mañana les da una cordial bienvenida para que estemos todos reunidos. Gracias por su conexión, gracias por conectarse a este devocional matutino, el cual pretende precisamente hacer una continuidad de lo que fue el tema que el Señor Dios Todopoderoso ayer nos colocó y que el cual comenzamos. Ayer mostramos lo que pueden llegar a ser las señales, las evidencias de un arrepentimiento, de cuando alguien se arrepiente genuinamente. Hoy, mis amados hermanos, quiero darle una continuidad al tema del arrepentimiento y hablar del arrepentimiento en cuanto a lo que muchas veces no se habla, porque qué bueno es de que podamos entenderlo completamente y saber de que todos los días, en cualquier momento, usted y yo podemos hacer este ejercicio que es el que Dios está esperando siempre que sus hijos hagan, porque esto sucede como un buen padre que ama a sus hijos. Ahora lo explico porque es algo que realmente es tan sencillo como pensar en que todos nosotros los que tenemos hijos, cuando un hijo precisamente quiere hacer las cosas bien, ¿qué es lo que usted y yo vemos que un hijo hace? Lo primero que él haría sería venir, buscarlo a uno, mirar la manera en la cual él pueda penetrar, por decirlo así, para llegar al corazón, a esa atención de su papá, de su mamá, y después de esto pues sencillamente se subiría, se colgaría a nuestros brazos, comenzaría de pronto a coquetearnos, a darnos besos y a decir de que él lo lamenta mucho y de que él ha estado completamente arrepentido de lo que ha hecho. ¿Todo para qué? Para lograr de nuevo el beneplácito de su papá. Y esto es lo que debemos de tener en cuenta. Así es de que vamos a hablar de esto y mucho más. Pero mientras que llegan todos los demás, mientras que los demás también se van conectando, vamos a orarle al Señor. Vamos a darle gracias a Dios por este día. Y qué bendición podrá ser el hecho de que podamos todos unánimes unirnos para darle gracias a Dios. Y lo podemos hacer, mis amados hermanos, de la siguiente manera. Padre Celestial, te damos gracias y te bendecimos, Señor Jehová Dios. Creemos, Señor Jesucristo, en ti como Señor y Salvador. No hay nadie como tú, Señor Jesucristo. Por lo tanto, Señor, somos muy bendecidos porque tenemos a un Dios, a un Salvador, a un Redentor, que todos los días, en cada momento, está con nosotros en nuestro corazón. Gracias, gracias. Tu palabra dice, Señor, que nos alegremos, que los justos alaben al Señor. Qué bueno cuando la gente honesta lo alaba, dice tu palabra. Toquen la lira para alabar al Señor, cántenle bellas canciones con el arpa, alábenlo con una nueva canción, tóquenla bien y cántenla fuerte. Y es un escenario, Señor, que cada vez que yo leo esto, porque está en diferentes partes en tu palabra, de inmediato, Señor, me ubico cuando estemos nosotros contigo allí, Señor, disfrutando no solamente del tribunal de Cristo, sino también de las bodas del Cordero, y también, Señor, alabándote a ti, levantando nuestra voz y diciendo, Señor, gracias, porque solamente tú eres santo, santo, santo. Hoy, Señor, con esta misma voz la elevo, Padre eterno, delante tuyo para bendecir a todas las familias de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir, para bendecir las vidas de todos nuestros hermanos en Cristo, nuestros amigos que ven, Señor, esta predicación, que interactúan por medio del Facebook, por medio del YouTube, Señor, y que más tarde y que siempre desean ver estas predicaciones por su contenido, porque, Señor, aquí se habla es
bibliocéntricamente, se habla es con la palabra tuya y se habla de ti, Señor Jesucristo. Es una predicación cristocéntrica. Queremos darte a ti toda la alabanza, todo el honor, toda la gloria, todo el honor, Señor, porque eso es todo esto es para ti. Tú eres el único digno de ser admirado y alabado por todos nosotros. Gracias, Dios. Bendigo, Señor Jesucristo, nuestra hermosa ciudad de Bucaramanga. La bendigo, Señor Jesús. Y creo, Padre eterno, que tú todos los días nos tienes, Señor. Como dice tu palabra, nuevas son tus misericordias, y que tus misericordias todos los días, Señor, nos hacen a nosotros ser muy bendecidos y recibir de ti todo aquello que no nos merecemos, pero que a ti te complace dárnoslo. Y nosotros lo recibimos, nos queremos, Señor, queremos a diario. Dígaselo, mi hermano, si usted está ahí conmigo en un momento, no lo dude. Si usted quiere decírselo en su mente, si usted quiere decírselo en voz alta, dígaselo. Nosotros recibimos todos los días tu misericordia, tus bendiciones, tu lluvia temprana y tardía, porque sabemos que provienen de ti, Señor. Y si todo lo que viene de ti para nuestra vida siempre será bendición. Papito Dios, gracias. Permítenos hablar de las cosas que tú quieres que hablemos en este momento del arrepentimiento, Señor Jehová Dios, y permítenos que todas las cosas que estamos nosotros haciendo tengan, Señor, la característica que la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, bendigo a todos aquellos hermanos, Señor, al ministerio de intercesión. Todos están unánimes. Esta es una iglesia, Señor, que te ama. Esta es una iglesia, Señor Jesucristo, en la cual oramos por las personas. Bendice, Señor Dios Todopoderoso, a todos aquellos que nos están solicitando en este momento, Señor, un tiempo de oración, un tiempo, Señor, en la cual nos acordemos de ellos, Padre eterno. Señor Jesucristo, trae salud a todos aquellos que están, Señor, en este momento teniendo alguna complicación por esto de la pandemia del COVID-19, pero también bendice, Señor, a todo aquel que te necesita en el lecho, Señor, de su enfermedad, porque, Señor, padecen de otras enfermedades, y no solamente debemos acordarnos de que este es un tiempo de pandemia, sino es, Señor, un tiempo peligroso, como lo dice tu palabra, en la cual, Señor, por el aumento de la maldad, el amor de muchos se está enfriando, y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que toque los corazones de todos nuestros hermanos para que su amor no se enfríe. Para ti sea la honra y la gloria, Espíritu Santo de Dios. Acompáñanos, permítenos hablar de las cosas tuyas, permítenos ser usados como instrumentos de bendición en medio de tu casa. Y nosotros lo creemos en tu santo nombre, Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Mis amados hermanos, muchas gracias. Qué bendición poder uno estar orando y respaldado precisamente por todos los hermanos que se están conectando. Gracias, de verdad que sí. Bien, pasemos al tema que nos acontece en el día de hoy. Ayer hablamos de algunas señales que se deben manifestar y que para usted y yo van a ser muy fáciles, que precisamente podamos llegar a identificarlas, por decirlo así, en las personas que realmente se arrepienten. Porque el arrepentimiento, mi hermano, no es que sea algo mágico o que sea algo tan intrascendente que llegue usted y diga, ya me arrepentí. Sí, yo le dije a Dios de que yo iba a dejar de mentir y ya. Esto es muchas veces como muchos quieren hacerlo, ¿no es cierto? Quieren hacerlo a parecer de que ya dije las cosas, ya oré a Dios, Dios me perdona y ya, estoy listo. Ya no me va a pasar nada porque acabo de comprobar, acabo de saber, acabo de entender de que sencillamente ya soy salvo, ya estoy arrepentido, Dios ya me perdonó todo, y como que se olvidan del tema y nunca más lo vuelven a tocar. Y ayer hablábamos de 12 señales, se las voy a volver a identificar rápidamente. La primera señal de una persona que realmente se ha arrepentido sinceramente
es que al pecado le llama pecado. Al pecado le llama pecado. Y cada vez que habla de su pecado, él entiende que está hablando de lo que anteriormente vivía, pero que ya no lo vive más porque Cristo lo perdonó. Además, esta es una persona que cuando comete una falta, cuando comete un pecado, lo confiesa de inmediato, va al Padre o se aparta y va y lo confiesa y le dice a Dios que lo perdone. Y en realidad nos confesamos antes de ser atrapados, porque debemos de tener conciencia de que Dios siempre dice que nada quedará oculto. Tenemos una voluntad y un deseo de hacer las paces con Dios. Hacemos todo lo posible, siempre estaremos haciendo todo lo posible. La persona que realmente se arrepiente estará haciendo todos los días lo posible, primero por no pecar y segundo, si peca, por estar arrepintiéndose delante del Señor. Además de esto, estas personas se vuelven pacientes con todas las personas que han victimizado o han herido. O sea que no tienen ningún problema por restituir el daño de la gente. Pero hoy quiero hablarles, mis amados hermanos, de cómo arrepentirnos realmente. ¿Qué es lo que debemos hacer para saber que realmente nos estamos o vamos a arrepentirnos? Y yo quiero decirles lo siguiente, la importancia del arrepentimiento va a ser muy difícil de exagerar, porque mucha gente, como le digo, tiene sus comentarios personales acerca de lo que es el arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Por la culpa del mismo pecado. Y yo quiero decirle, cuando venga algo que lo haga a usted sentirse mal, que le haga sentir esa tristeza de la que hablábamos ayer y de la que hoy voy a extenderme un poquito más al final, nunca acepte la culpa, porque Dios nunca te señala a ti así, nunca. Dios nunca te va a señalar así. No, el que te señala así, mi amado hermano, es el diablo. El diablo es el que culpa. Pero recuerde que el ministerio más hermoso que tiene precisamente el Espíritu Santo de Dios, el Señor Jesucristo lo dijo, Él viene a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, nosotros nunca vamos a aceptar culpa. Dios no nos va a inculpar, Dios no nos va a señalar con el dedo y nos va a decir, es que usted es culpable. No, como el diablo si quiere hacerlo. El diablo viene para matar, robar y destruir todo lo que Dios nos ha dado. Y por eso es que nosotros debemos de entender esto. Entendiéndolo, la primera exhortación pública, de hecho, que Jesucristo hizo a nivel de este mundo cuando estuvo aquí en la tierra en su ministerio, la encontramos nosotros en Marcos capítulo 1 versículo 15. Marcos capítulo 1 versículo 15 dice así, de esta manera, dice, el tiempo se ha cumplido, decía el Señor Jesucristo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y él mismo decía, arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Cuál era el evangelio en ese momento? Arrepentimiento. Y yo le digo la verdad, hoy en día sigue siendo la base fundamental de todo el cristianismo, el arrepentimiento, porque no puede haber un cristiano sin que se haya arrepentido de todo lo que ha hecho con su vida y de todas las ofensas que le hemos hecho al Padre. Si estaba tan arriba en la lista de Jesús, si estaba de primero el hablar del arrepentimiento en la lista de Jesús, probablemente deberíamos nosotros hoy en día de prestarle muchísima atención a lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento, mis amados hermanos, es uno de los pilares centrales de la fe cristiana. Eso es una verdad que no tiene duda. La Biblia está saturada de llamados de Dios al pecador y a arrepentirse. Usted lo puede encontrar desde el comienzo de la Biblia en 2 de Crónicas 7:14, un texto tan mencionado en estos tiempos que dice, si se humillare mi pueblo y si buscaren mi rostro y si confesaren sus pecados, dice Dios, si se arrepintieren, yo oiré
y los perdonaré y sanaré su tierra. O sea que desde el comienzo de la Biblia, el interés número uno de Dios es de que nosotros lo busquemos a Él. Primeramente nos arrepintamos, Él nos va a escuchar y nosotros vamos a ser perdonados, pero también vamos a ser sanados. También usted lo encuentra en Ezequiel, en Joel, en Mateo 3:2, en Lucas 13, 3 al 5, en Hechos de los Apóstoles, en Romanos, en Timoteo. En muchas cartas, muchos libros, Dios habla y nos hace un llamado al arrepentimiento. Ahora, mis amados, en el centro del mensaje del Evangelio nuestro está un llamado completo a una sola cosa: arrepentirnos. Arrepentirnos. ¿Y de qué nos vamos a arrepentir? Bueno, de todas nuestras ofensas a un Dios que es 3 veces santo. Recuerde como le dicen los ángeles: santo, santo, santo. Nosotros, mi hermano, hemos sido santificados por la obra redentora del Señor Jesucristo, y Dios nos declara justos y santos, pero porque usted y yo creemos en el Señor Jesucristo y lo confesamos como nuestro Señor y Salvador, y bajamos ese conocimiento a nuestro diario vivir aquí en nuestro corazón y lo expresamos con un nuevo nacimiento y con una nueva manera y forma de vivir. Ahora, a lo largo de los evangelios es evidente, mis amados, que la prioridad central en el corazón de Jesús es que exhortar a la gente al arrepentimiento, puesto que el reino de los cielos había llegado a ellos. Él era. Uno no puede leer la Biblia y no encontrarse con una muestra, digo yo, fresca de la importancia de lo que es el arrepentimiento. Siendo esta doctrina tan central, como creyentes podemos llegar a tener una mala idea nosotros de lo que es en realidad el arrepentimiento. Un entendimiento erróneo del arrepentimiento. Veamos qué podría ser una de las maneras en las que entendemos mal lo que es el arrepentimiento, mis amados, es que lo confundimos con remordimiento y la confesión. Yo me acuerdo muy bien, y esto es una experiencia, no me gusta mucho a veces contar esta experiencia, pero Dios me da paz para poder contárselo. A la edad de 7 años, yo anhelaba mucho, como todo niño a los 7 años, cuando no conoce de Cristo ni cuando tiene una familia que sea cristiana, lo primero que le inducen a uno es de que lo más lindo que le puede suceder a uno es uno hacer la primera comunión. Y cuando uno va a hacer lo que se llama la catequesis, con un laico que colocan allá, o un sacerdote auxiliar, no sé cómo llamarle a esto. El caso es de que le dan a uno la catequesis, y lo que le dirigen a uno a que uno entienda como niño es de que uno va a ser completamente limpio de todos sus pecados. Le dan conciencia de que usted ha hecho cosas que no le agradan a Dios, y entonces usted quiere de verdad como niño sentirse completamente limpio delante del Señor. Era mi idea, era lo que yo tenía en mi corazón, pero esto estaba también animado alrededor de que eso era una fiesta para ese niño. Una fiesta en donde los familiares le daban regalos, en donde los familiares lo felicitaban a uno, y en donde los familiares llegaban ese día después de hacer la primera comunión, y había francachela, como se dice, había comida, habían regalos, y eso a un niño de 7 años, de 8 años, de 9 años, por favor, eso es bocado. Y yo anhelaba eso, y yo vi cómo mis papás comenzaron a hacer algunos esfuerzos muy bonitos con referencia a que yo debía para ese día estrenar algo. Y yo vi cómo me compraron unos zapatos que siempre había deseado, unos zapatos de charol, lo más de lindos. Y el día antes, porque las primeras comuniones eran un domingo, yo me fui el día sábado a lo que se llama la confesión de pecados, el arrepentimiento precisamente, que es lo que le venden a uno la idea, o le enseñan a uno. Y mi mamá gentilmente llegó y me dijo: bueno, listo, llévese hoy los zapatos, estrénelos, pero no le vaya a decir nada a su papá. Y yo me fui con los zapatos nuevos. Yo iba feliz a la iglesia. San Vicente de Paúl se llama.
Y llegué y entonces cumplí con el requerimiento, allá fui al confesionario, confesé mis pecados que pues bueno, yo no sé, a la edad de 7 añitos, no sé, pero bueno, tenía pecados, entonces allá fui. El caso fue que a mí, yo recuerdo que me dijeron, vaya y rece tanto y no sé cuántos Padre Nuestro, no sé cuántas Ave Marías, creo que un credo. Bueno, el caso fue que cumplí. Cuando uno se levanta después de haber cumplido, como niño, yo estaba feliz, estaba estrenando, había ido, había quedado limpio de todos mis pecados, yo estaba genuino delante de Dios. Y voy saliendo y se larga un tremendo chaparrón aquí en Bucaramanga, un aguacero terrible de esos fuertísimos. Y en ese tiempo por la calle Novena, que es donde queda en la novena, entre la novena y la 10, perdón, entre la 10ª y la 12, que es la que está ahí cerca del mercado. Y en ese tiempo hacían unas zanjas muy grandes después de la entrada a la casa, para que por ahí cuando lloviera se fuera toda el agua y se canalizara el desagüe. Y yo, volviendo, a mí me gustaba mucho mojarme, me mojé tremendo, pero yo comencé a jugar con mi pie izquierdo por la caneleta con mis zapatos nuevos. Se fue el zapato, mis amados. Y ahí se me olvidó que yo había confesado mis pecados. Yo me fui a la pata de esos zapatos a seguirlos porque yo pensaba en que el castigo que me iba a dar mi papá y mi mamá iban a ser terribles, pero yo era muy grosero. Tal vez de eso era que seguramente me estaba arrepintiendo. Yo me acuerdo que yo era muy grosero, grosero de decir palabras groseras. Insulté lo más de horrible hasta que por fin tomé el calzado que se me había ido. Y cuando tomé el calzado, me acordé que me había acabado de confesar, de arrepentir según se entendía. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Yo no me puedo volver de nuevo a decir, oiga, vea, me pasó esto y insulté, por favor vuélvame a dar la solución. No, yo me fui para la casa, no le conté a nadie. Y así pasó e hice la primera comunión. Pero ahora que recuerdo y ahora que sé qué es el arrepentimiento, lo cuento y Dios me da paz para contarlos, para saber de que muchas veces la gente solamente hace cosas porque son precisamente eso, misticismos. Son como soluciones dadas por el hombre, pero que no son entendidas desde el plano y desde el punto de vista de lo que significa realmente el arrepentimiento. Y como les dije al comienzo, si está en la primera lista de las cosas predicadas por el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, debemos de ponerle mucho cuidado. Las confusiones que nosotros tenemos son muchas. La primera es de que confundimos arrepentimiento con remordimiento. Las confundimos porque en la superficie de estas dos palabras, ambas cosas parecen lo mismo, ambas cosas. Nos damos cuenta que hemos cometido una acción incorrecta y eso nos produce entonces, ¿qué? De una manera u otra nos produce tristeza y nos lleva a querer admitir que, pues, nuestra culpa. En ambos casos la acción es similar, tanto del arrepentimiento como del remordimiento. La acción es similar, pero la razón de la tristeza es totalmente diferente. Y es aquí donde yo quiero que leamos. El primer texto que quiero que leamos para entender esto es 2 de Corintios, capítulo 7. Y vamos a leer, mis amados hermanos, desde el versículo 9. Vamos a leer únicamente 2 versículos. Entendamos el versículo 9 primero y después vamos a entender el versículo 10. Y vamos a leerlos para que los podamos comprender. Dice el versículo 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 9. Dice Pablo, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, o sea, les dio tristeza para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos o contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Me gusta también leerlo con la palabra de Dios para todos. Dice, aquí es más claro todavía el lenguaje y dice, pero ahora me regocijo de que fuisteis entristecidos,
sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Pero ve ahora lo que dice el 10. Pablo continúa diciendo y dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pasar otra cosa diferente. Pero la tristeza del mundo, dice, produce muerte. Y esto es importante, porque muchas veces nosotros no entendemos esto. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, vamos a sentir una tristeza por haberle fallado a Dios. Hay gente que tiene más preocupación por haberle fallado aquí a los humanos, al jefe, a la jefa, a su esposo, a su esposa. Hay gente que se preocupa más por fallarle a la gente aquí humana y les da miedo que sentir tristeza y preocupación porque les hayan fallado a Dios, y eso no debe suceder. Vuelvo a leer el texto. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, sin dejar tristeza, o sea, sin dejar la tristeza ahí. Dice sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo, ¿qué es lo que produce? Muerte. En nosotros, los que somos verdaderamente hijos de Dios, nos va a dar tristeza, nos va a dar a nosotros un dolor tremendo haber pecado, haber ofendido a Dios. Pero esta tristeza, dice la Biblia, que produce en nosotros salvación. En el mundo les da tristeza, les da pesar, les da dolor, pero ese pesar, esa tristeza y ese dolor no produce otra cosa sino muerte. Recordamos el ejemplo que ayer colocamos, que es el de Judas, el clásico tipo y típico ejemplo. Pero vea lo que dice el 11, ahora el apóstol Pablo complementa la enseñanza y dice lo siguiente: porque mirad qué solicitud ha producido en vosotros esto, o sea, el arrepentimiento. Qué tremendo, dice Pablo, qué solicitud ha producido en vosotros esto, esta tristeza piadosa. Qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo habéis demostrado ser inocentes en lo absoluto. Tremendo. Pablo vio tan arrepentidos a esta gente de la iglesia de Corinto que él mismo llegó y dijo y les explicó: por favor, no vayan a permitir que esta tristeza, que este dolor que ustedes están sintiendo por haberle quedado mal a Dios ahora vaya a producir muerte, porque eso sería remordimiento. Pero si en ustedes produce salvación, considérense, como dice precisamente la Reina Valera al final del versículo 11, dice: y qué vindicación, en todo os habéis mostrado limpios en este asunto. Él mismo vio que había perdón, y es lo que está sucediendo cuando usted y yo nos arrepentimos sinceramente delante del Señor. Mis amados, nosotros vamos a encontrar de que entonces no tenemos ningún problema, porque sencillamente Dios nos perdona. Y esa es la gran diferencia. No entendamos, no le demos un erróneo entendimiento a lo que es el arrepentimiento, y sobre todo más confundiéndolo con el remordimiento. El apóstol Pablo habla de esta diferencia en este texto porque hay una tristeza por nuestro pecado que produce muerte. Y esto es lo que pasó en la antigüedad también con Judas. Él se arrepintió y la palabra quedó tal cual así en la Biblia. Él se arrepintió y fue y entregó las monedas. Pero sabe, ese no era un arrepentimiento genuino, era un remordimiento. Sentía dolor, ¿qué hice? Pero al ver que así fuera, devolviendo las monedas, no se cumplió el propósito para el cual él estaba devolviendo su acción, a Cristo lo mataron, y él, ¿qué fue lo que hizo? Tomó la determinación equivocada, y esta tristeza, este dolor que produjo no el arrepentimiento en él, sino el remordimiento de haber hecho lo que hizo, lo llevó también a la muerte. Ahora, la palabra del Señor sí nos habla a nosotros es del fruto del arrepentimiento, y ahí lo muestra Pablo en el versículo 11.
Cuando él dice, miren qué solicitud ha producido esto en ustedes, esta tristeza piadosa, qué vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo han demostrado ser inocentes en el asunto. Se debe dar un fruto, mi hermano, de arrepentimiento. Y aquí Pablo está celebrando que la tristeza experimentada por sus amados hermanos de Corinto los ha llevado a actuar de una manera radical en contra del pecado que había en ellos, que esto es lo otro que debe suceder. Su tristeza, ¿qué les produjo? Dice, indignación, temor, afecto y celo. Su tristeza produjo, ¿qué? Arrepentimiento. Lo sorprendente de todo esto es que Pablo los declaró inocentes de una vez porque vio en ellos ese arrepentimiento genuino, habiendo anteriormente dicho que su exhortación fue válida, porque en el texto 9, eso lo dice él. La tristeza que el mundo produce es una tristeza por miedo a las consecuencias que su pecado puede producir en su vida. La tristeza que produce el arrepentimiento es una tristeza por lo que tu pecado y mi pecado representa para Dios. O sea, esto es una ofensa a su santidad y un acto de rebelión contra su voluntad. La simple tristeza, mis amados hermanos, por nuestras acciones, o aún el remordimiento profundo por nuestras acciones, no constituye un arrepentimiento genuino, a menos que vaya acompañado, como lo estoy diciendo, por una decisión sincera de olvidarse del pecado que se ha estado cometiendo contra Dios. Porque muchos quieren es únicamente que Dios los perdone, pero continúan y vuelven y siguen pecando en lo mismo. La única manera de saber si tu arrepentimiento fue genuino o no es viendo el fruto. ¿Cómo le digo? El fruto en tu vida. El arrepentimiento no significa que jamás, y por favor entendámoslo, el arrepentimiento no significa que jamás volveremos a pecar, sino que cada vez que pequemos, te dueles por el pecado y te va a doler tanto, mi hermano, pero ese dolor te hace correr de inmediato ¿a dónde? A Cristo, a reconocer tu necesidad de que te perdone. La buena noticia es que si nos arrepentimos, dice la palabra en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. Esto es hermoso. Perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Algunas cosas podrían llegar a preguntarse uno con referencia a esto, pero yo quiero decirles, ¿cuál sería el paso a seguir para uno poder arrepentirse sinceramente? Y yo quiero hablarles de un salmo que nos muestra todo el paso a paso que el rey David hizo, el Salmo 32. Yo quiero que lo leamos y se lo voy a leer rápidamente en sus primeros 5 versículos. Dice el rey David, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice él, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, la mano de Dios, se volvió mi verdor, o sea, se volvió su juventud en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, dice el rey David, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Estamos hablando 800 años antes de que Cristo viniera y el rey David está hablando esta. Y vea qué lindo. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, es la conclusión que el rey David saca, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Que recuerden, como lo dijimos el domingo,
Va a haber un momento en el cual, mi hermano, se cerró la puerta y ya fue demasiado tarde. Pero aquí el rey David está diciendo, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Y dice él, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y comienza a decir, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y él dice claramente, como Dios le dijo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Resultados del arrepentimiento. Sobre ti fijaré mis ojos. Y la recomendación de Dios para el rey David fue esta: no seas como el caballo, no seas como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Y dice al final, alegraos, gócense en Jehová, gozaos justos, usted y yo, y canten con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Mis amados hermanos, este salmo es un lugar maravilloso, digo yo, es un texto maravilloso para explorar la naturaleza y el proceso del arrepentimiento profundo. Y aquí encuentro yo 5 verdades de lo que es el arrepentimiento. El primero, mi hermano, sea honesto acerca de la necesidad, de tu necesidad de arrepentimiento. Mire cómo lo dice el versículo 2. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El arrepentimiento, amados hermanos, requiere honestidad. Honestidad. Nadie viene a Dios con arrepentimiento verdadero en su corazón a menos que primero haya reconocido. Hay que primero reconocer su necesidad de perdón y reconciliación con Él. Esto es como el reo que fue capturado y fue llevado ante el juez. Si cuando llega el el reo y lo presentan ante el juzgado, lo primero que le van a decir es, usted reconoce que usted es un delincuente y que a usted se le encontró robando o haciendo tal cosa. Y si él a partir de ese momento dice no, ya es responsabilidad de él, porque lo que le viene sobre él va a ser el peso aplastador de toda la ley. Pero si comenzamos, como dice acá, viendo en un arrepentimiento, debemos de comenzar por, primero que todo, reconocer que realmente usted y yo somos pecadores, que hemos ofendido a Dios y que con haber ofendido a Dios esto va a traer consecuencias no solamente para mi vida, sino unas consecuencias, mi hermano, para las personas que están a mi alrededor. Por eso muchas veces nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, aún el trabajo, nuestras empresas, lo que nosotros realizamos profesionalmente, no tienen fruto, porque sencillamente no hemos sido honestos, no hemos sido sinceros. En el arrepentimiento, la primera necesidad es de ser honestos, y la primera acción que debemos hacer es precisamente reconocer que hemos fallado, que hemos pecado. Y cuando reconocemos nuestra necesidad de perdón y reconciliación con Dios, solo aquellos que han dejado de tratar de encubrir el pecado, su pecado, con su propia justicia, porque es que hay algunos que piensan que yo debía de haber hecho eso, o hay otros que se justifican a sí mismos. Y cuando viene esa justicia propia y ese engaño, pueden experimentar el cambio profundo y duradero que viene a través del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque le va a pasar lo mismo del reo, que está diciendo, no, yo no cometí eso, lo pescaron infraganti, y el juez le está dando la oportunidad de comenzar. Bueno, reconozca que usted es culpable. Y entonces el reo llega y le da por decir, no, yo no soy culpable. Y lo capturaron, hay videos, lo vieron a usted. Así nos pasa con Dios.
Cuando nosotros vayamos a arrepentirnos, entendamos, primero, usted y yo debemos ser honestos, pero también primero, ¿con qué debemos ser honestos? Con que vamos a reconocer delante del Señor que nosotros somos pecadores, que nosotros somos los que hemos fallado. ¿Entendemos eso? Esto es muy importante, es el primer paso. Ser honestos acerca de nuestra necesidad de arrepentimiento, y esto nos llevará a reconocer que hemos pecado. Segundo paso, reconozcamos el peligro del pecado y el daño que hace de la culpa. Reconozcámoslo. La palabra del Señor dice aquí en el Salmo 32, versículos 3 y 4, dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Y es tremendo, mis amados. Seamos realistas de algo. Estamos buscando arrepentimiento porque el Espíritu de Dios nos ha dado convicción que necesitamos ir a arrepentirnos. A menudo nosotros culpamos a otros por nuestros pecados, por lo que hacemos, por el estrés, porque estoy cansado, porque estoy de mal humor. Pero muchas veces nos sentimos mal simplemente porque hemos hecho cosas malas. Y esto es una realidad. Yo notaba, y esto es algo que el rey David también nos deja ver ahí, que dice él claramente que la mano de él venía sobre él. Yo me lo imagino al rey David llegando a su casa todo cansado, todo malhumorado, todo disgustado con todo, que no le fueran a decir nada, porque esto es un síntoma. Y uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, eso se llama falta de arrepentimiento. David describe los síntomas físicos y emocionales asociados a una conciencia que ya es culpable y que necesita arrepentimiento. Debemos evaluar honestamente las consecuencias, mis hermanos, de nuestro pecado. Lo que significa evaluar tanto las consecuencias personales como el impacto que ha tenido y seguirá teniendo en todos los demás. Si yo no confieso, si yo mismo no me reconozco primero como pecador, no voy a ser capaz entonces ¿de qué? De confesar. Y ese es el tercer paso, sería: confesemos completamente el pecado, porque es que nosotros no tenemos presente esto. El rey David dice: te manifesté mi pecado, te lo confesé y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y hemos leído lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará todo pecado y nos limpiará de toda maldad de paso. El arrepentimiento profundo, mis amados hermanos, demanda una confesión absoluta. Aunque parezca contradictorio, la única forma de estar realmente cubierto, la única forma de estar cubierto de Cristo es exponer completamente nuestro pecado. Pero pastor, estás con Él. Reúnete con Él, como dice el Señor Jesucristo, en lo íntimo, en tu cuarto, en lo secreto. Cierra la puerta, habla con Él. Allí, mi hermano, tú puedes contarle todo lo que pasó, cómo fue tu pecado. En el proceso de arrepentirnos, te lo vuelvo a decir, debemos luchar por ser totalmente transparentes, mis amados, ante Dios sobre la profundidad y la amplitud de nuestro pecado. A nosotros se nos olvida cuando nos estamos arrepintiendo de que la palabra del Señor dice que a Dios nadie lo ha podido engañar jamás. Entonces, ¿qué negocio es? ¿Qué ventaja? ¿Qué ganancia hay en que usted diga, ay, no voy a contar tal cosa? Oye, Dios estaba ahí cuando tú estabas pecando. Dios estaba ahí cuando tú estabas mintiendo. Dios estaba ahí cuando tú estabas recibiendo ese billete por debajo de la mesa. Dios estaba ahí cuando tú estabas fornicando, adulterando. Dios estaba ahí cuando tú estabas tramando hacer el daño. Dios nunca se ha ido. Lo que pasa es que Él se queda ahí, dice la palabra del Señor, entristecido de nuestras acciones. Entonces debemos luchar
Y luchemos todos los días por ser transparentes, por ser nítidos ante Dios, para que nosotros nunca dejemos de confesar nuestros pecados, pero hagámoslo completamente. Solo la honestidad tuya y mía al confesar los pecados, al ser transparentes, al arrepentirnos, producirá el arrepentimiento. Cuando somos honestos completamente, esto será suficiente y nos conducirá entonces de inmediato ¿a qué? Hermano, a un estado de libertad y de gozo infinito con el Señor. Esto es como cuando lleva uno un alto peso aquí sobre los hombros y uno decide más bien entonces para que nadie me vaya a juzgar a mí, y decide llevar ese pecado ahí todo el tiempo, toda la vida, teniendo oportunidad de llegar y tomar ese pecado y arrojarlo. Como dice el Salmo 55:22, arroja sobre Jehová tus cargas, porque Él no dejará para siempre caído al justo. Muchas de las enfermedades también que muchos de nosotros tenemos vienen y han sido causadas es porque no hemos tenido la capacidad de ser honestos al confesar nuestros pecados. Llegamos al primer punto. Reconozco ser pecador. Sí, pero ahora reconoció, ahora confiese y sea transparente y diga lo que hizo. Pero Dios ya lo sabe. No. Así no es. Vuelvo a colocar el ejemplo de un reo y un juez. Cuando el juez le pregunta al reo cómo fueron los hechos, él tiene la oportunidad de que en ese momento, precisamente, siendo honesto, él cuente lo que pasó. Pero si se va a poner a inventar a su favor o a quitarle para que sea menos la culpa, se equivocó. Por eso se necesita transparencia, por eso se necesita el ser honestos, el hablar la verdad, el llegar delante de Dios con ese deseo de arrepentimiento. Ocúltese, si usted quiere ocultarse, ocúltese en Dios. Porque el rey David dice eso en el versículo 5 y 7 del Salmo 32, dice, y tú perdonaste la culpa de mi pecado, dice el rey David. Por eso, y da él esta recomendación, el rey David dice, por eso todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado, ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegarás estas a él. ¿Por qué? Porque él mismo dice, tú eres mi refugio, tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Hermano, que no cometamos nosotros lo que hizo Adán y Eva. Adán y Eva se escondieron detrás de revestimientos inadecuados. Ellos habían colocado, dice, hojas de alguna planta que les proveyó hojas. Ellos se revistieron, ellos se cubrieron. Pero ese no era el revestimiento ni el cubrimiento adecuado para ellos. En cambio, Dios sí hizo un sacrificio de una vez de un animalito para proveerles la piel con la cual ellos se pudieran hacer precisamente un vestido. Adán y Eva se escondieron detrás de revestimientos inadecuados y habían sido hechos por ellos mismos. Dios no quiere nuestras propias justicias. Dice la palabra de Dios en Isaías que las justicias propias nuestras para Dios son como trapos de inmundicia. Ahora, nosotros también, con demasiada frecuencia, y esto es una realidad, nos escondemos detrás de la justicia hecha por nosotros mismos. ¿Con el fin de qué? De hacernos parecer santos al estilo del mundo, más aceptables de lo que somos en realidad. Y en esto se ha especializado la gente, hermano. Es una tristeza decirlo, pero es una realidad. Aún le quieren mentir al Dios Todopoderoso cuando se trata de su salvación, cuando se trata de su vida eterna, cuando se trata de estarnos nosotros arrepintiendo sinceramente, y queremos mentirle a Dios. Si quieres cambiar, cambia realmente, que por cierto, es la marca de un arrepentimiento verdadero.
La marca de un verdadero arrepentimiento, de un arrepentimiento verdadero, es que usted y yo cambiamos. Entonces debemos escondernos solo es en Dios. Ese debe ser nuestro escondedero, como dijo el rey David. Pero no es suficiente solo arrepentirse de los pecados manifiestos. No, 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 no. No es suficiente decir, admito mi mala conducta, mi conducta equivocada, mi mal proceder. No. Todo tipo de personas se arrepiente de esa manera. Hasta los impíos más impíos saben que eso es lo mínimo que tienen que hacer. Sobre todo, y esto es bueno que lo escuchen muchos, sobre todo la gente religiosa y con una imagen que mantener. Entonces, no nos equivoquemos. No es suficiente decir Señor, yo he pecado, porque esto todos lo aprenden, hermano. Un cristiano no solamente se arrepiente de sus pecados externos, de lo que la gente ve, de lo que la gente pudo observar, sino también de sus intentos de ocultarse detrás de su rectitud de mala calidad hecha por sí mismo. No hay nada espectacular como que la moral nuestra la maneje el Espíritu Santo de Dios. Deja de esconderte en tu propio esfuerzo, en tu propia caparazón, en tu propia fachada. Si tú te quieres ocultar, ocúltate en Dios. Y ahí sí vamos a aprender, mi hermano. Otro paso que debe tener el arrepentimiento es de que nos aferremos, como dijo el apóstol Pablo, nos podamos asir a la esperanza firme que nos ha dado el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Él termina diciendo, el rey David, alégrense en el Señor y regocíjense en justo, den voces de júbilo todos ustedes los rectos de corazón. ¿Por qué dice esto? ¿Cómo puedes estar seguro de que Dios te perdona? A ver, ¿cómo me gustaría tenerlos aquí enfrente para yo saber quién dice algo? ¿Cómo puedo, pregúntese usted, cómo puedo yo estar seguro de que Dios me ha perdonado? Bueno, yo lo voy a decir, su amor inagotable se manifiesta de inmediato. Recuerde y encuentre la garantía de las grandes promesas que ha hecho a lo largo de la historia y cómo se han cumplido, de hecho, en Jesucristo. Qué hermoso esto. Esta sería la seguridad número 1. Su promesa a Adán y a Eva de aplastar al enemigo, ¿se hizo verdad o no se hizo verdad? Se hizo verdad. Le dijo a la mujer que iba a tener un enemigo perpetuo, la culebra, pero que ella iba a pisarla y que él le mordería el calcañar. Su promesa a Adán y Eva de aplastar al enemigo se cumplió. Su promesa a Abraham de reclamar y proteger a su pueblo se hizo realidad. Lo hizo Padre de naciones. Y hoy en día Él es el que nos protege. Precisamente por el primero que por fe fue salvo. Su promesa a Moisés, ¿cuál? De proporcionar una manera para que los seres humanos pecadores se relacionaran de manera significativa con un Dios santo. Y la proporcionó. 40 años en el desierto vagaron el pueblo de Israel, pero al fin llegaron a la tierra prometida. Ok. La promesa hecha al rey David de proporcionar que un rey que fuera un reinado eterno y para siempre para su pueblo. ¿Se cumplió o no se cumplió? Sí, se cumplió. Y llegará hasta cuando estemos en el reinado milenial con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Señor Jesucristo. A lo largo de la historia, mis amados hermanos, de toda la historia, justo en el momento cuando te estás arrepintiendo, en ese preciso momento, Dios ha estado diciendo y continuará diciendo, te amo, no te fallaré,
Eso lo tiene Él prometido en su palabra. Y Él es el que dice, yo te ayudo, yo soy suficiente. Como dijo el propio Señor Jesucristo, es necesario que yo me vaya, pero les voy a dejar otro consolador. Él era el primero, pero les iba a dejar otro. ¿Y quién es? El Espíritu Santo de Dios. Usted y yo lo tenemos. Mire a las promesas de Dios, mírelas de cerca y comience a aferrarse a esa firme esperanza de la vida eterna, para que podamos decir como el rey David, alégrense en el Señor y regocíjense los justos, den voces de júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Mis amados hermanos, el arrepentimiento se dará siempre y cuando nosotros podamos atravesar esos pasos. Primero, seamos honestos. Reconozcamos delante del Señor que hemos pecado. Segundo, seamos honestos. Sepamos y entendamos de que ahora debemos nosotros de proceder a confesar nuestros pecados con Dios. Tercero, seamos honestos. Tenemos dependencia total, única y exclusivamente de Dios. Por lo tanto, pidámosle perdón por nuestros pecados, pero digámosles muy seriamente que nosotros necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Y dos, que ya no queremos seguir pecando. Y haga algo usted mismo con su dominio propio. Niéguese a seguir pecando. Tome la determinación. Lleve a la realidad esa determinación. Dios te va a respaldar. Dios te va a dar la fortaleza que tú necesitas. Pero no solamente eso. Entendamos que con nuestras acciones dañamos a mucha gente. A todos los que están a nuestro alrededor. Su familia. Comenzando por su esposo, su esposa. Comenzando por sus hijos. Aún a aquellos seres que tanto amamos y que tanto apreciamos, a los empleados, a los compañeros, a los hermanos en Cristo muchas veces, porque se vuelven cómplices de pecados nuestros que no hemos confesado. Por favor, seamos transparentes. Y aquí es donde tomaríamos la decisión entonces de ¿qué? De restituir el daño hecho por el pecado. ¿Y cómo lo voy a restituir? Acerquémonos. Acerquémonos a la gente que hemos dañado, miremos cómo podemos reparar el asunto. Así sea pidiendo perdón o ofreciendo el perdón, porque esa es otra cosa. No solamente se trata de pedir perdón, sino también de ofrecer perdón, de poder perdonar a quienes nos han ofendido. Y ahí sí entonces vamos a poder aferrarnos, como dice el rey David, y poder nosotros, hermanos, terminar diciendo algo tan hermoso como lo que dice el rey David aquí. Qué afortunados son aquellos rebeldes, como todos nosotros cuando somos pecadores. Qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados. Qué afortunados son los que el Señor considera inocentes, porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Qué bendición tan grande la que tienen todos aquellos que como usted y como yo hemos aprendido a arrepentirnos verdadera y genuinamente en cada momento que nosotros lo necesitemos, porque eso es todos los días. O pregunto, ¿usted deja de comer algún día porque sí? Si es por ayuno está bien, pero yo me imagino que usted llegue y diga, voy a dejar de comer, a ver cuánto dura. Sin embargo, en cuanto al pecado, ya estamos muy desnutridos y por eso nos alejamos de Dios. ¿Usted dejaría de bañarse? No. Pero si lo hiciera, por ahí al tercer o cuarto día, todos sus familiares, la gente que más te ama, te diría, ya es hora. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, hijo, te estoy esperando, porque ya hueles de tanto pecado que tienes encima? Es hora de que si nosotros entendemos esta palabra, vayamos delante de Dios hoy, lo busquemos a Él
Y siendo honestos, reconozcamos nuestro pecado, confesemos nuestros pecados, pidamos perdón por nuestros pecados, nos apartemos del pecado, odiando lo que es el pecado. Y lo otro, lo más hermoso, diciéndole al Espíritu Santo que nos respalde. Pero no solamente esto, sino restituyendo el pecado. Y termino con esto. Mis hermanos, Dios odia el pecado y también a los pecadores. Dios no ama al pecador, eso es mentira. Dios no puede amar al pecador, porque si ese es un pecador, Dios no lo puede amar. Pastor, pero todos somos pecadores, sí, pero no tenemos oportunidad de todos los días llegar, dice la palabra, confiadamente al trono de su gracia. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, por eso, de estarnos arrepintiendo. ¿Y cómo debemos entrar delante de Dios? Confiadamente. Pero Dios nunca ama a los pecadores, y mucho menos el pecado. Así de que también hagámoslo nosotros y podamos transmitir esta palabra a muchos. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Los invito para que mañana y todos estos días a las 9 de la mañana estén pendientes de la conexión del devocional matutino. El miércoles en la escuela de bíblica, el día viernes en todo lo que es apasionados por Jesucristo. El domingo en nuestra reunión familiar. El día sábado de 10 a 12 en el tiempo de oración y ayuno. Pero acompáñenos y por favor comparta esta enseñanza. Yo sé que usted tiene muchos amigos que necesitan saber cómo arrepentirse. Entonces comparta esta enseñanza. Le bendigo en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor Jehová Dios, gracias. Gracias por enseñarnos, Señor, estas cosas tan hermosas, que son tan necesarias para nuestra vida. Enséñanos, Señor Jesucristo, que todos nosotros también podemos decir como el rey David: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Padre, permítenos todos los días, entendiendo que necesitamos y que es algo de la naturaleza cristiana que debemos de tener permanentemente todos los días, Señor, poder venir delante tuyo, pedirte perdón, Señor, reconocer que somos pecadores, confesar nuestros pecados, pedirte perdón, apartarnos del pecado, pero también restituir todo el daño que se haya hecho. Que cuántas veces lo debemos hacer, Señor, cada vez. Queremos hacerlo cada vez que pequemos. Y si no tenemos la oportunidad de inmediato, Señor, poder nunca olvidarnos de que todos los días podemos sacar 5, 10, 15 minutos, 20 minutos, no sé cuánto sea el tiempo, pero de llegar delante tuyo para confesar todas nuestras culpas, todos nuestros pecados y recibir de ti, Señor, arrepentirnos delante tuyo y recibir de ti el perdón total a diario, nuestra aprobación contigo. Gracias, porque nos aferramos a esa promesa que no fallará y se llama la vida eterna, que tú, Señor, nos la hiciste heredar al morir en la cruz, al resucitar y a la hora estar a la diestra del Padre. Para ti sea la honra y la gloria, Señor Jehová Dios. Para ti, Señor, Espíritu Santo, la fortaleza. Para ti, Señor Jesucristo, de verdad que te bendecimos. En tu santo nombre, Señor Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Mis amados hermanos, feliz día. Dios les bendiga. Que tengan un feliz y maravilloso día. Dios les va a multiplicar hoy. Gracias por haberse conectado. Somos la Iglesia Cristiana Aposento Alto, Gemir. Bendiciones.